Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 4 perteneciente a la unidad de Introducción a la Medicina del grupo número 15. El día de hoy nos corresponde poder presentarles la etapa científica de la medicina cronológicamente en la siguiente línea del tiempo. Los participantes del equipo 4 son Valeria Gobea Garza, Nina Karime Gutiérrez del Castillo, Noelia Yeyetsi Hernández Carmona y Daniela Hernández Montes de Oca, asimismo Felipe de Jesús Hernández Vela. Cada quien pues participó durante la línea del tiempo en cada tema específico explicado en la portada. Empezamos en el año 1600 a.C., donde el papiro de Edwin Smith muestra la discusión de 48 casos clínicos con metodología, diagnóstico y pronóstico, asimismo de terapéutica de heridas. En el año 1552, antes de Cristo, en el papiro de Edwards menciona la trepanación, circuncisión y extirpación de tumores superficiales. En el año 1000 antes de Cristo, la primera mención de la cirugía en Grecia se encuentra en la obra de Homero. Asimismo, se describen en total 128 heridas mortales, 37 no mortales y 10 contusiones. En el año 400 a.C. existe que Hipócrates aconsejó la trepanación, el tratamiento expectante de las fracturas abiertas deprimidas. Asimismo, observó que las lesiones temporales derechas ocasionaban convulsiones en el lado contralateral y viceversa. En el año 2 a.C., Galeno explicó la función de la sangre en el cuerpo humano, tuviendo vigencia 15 siglos en todas las escuelas médicas. En el año 1146 a.C., Antilo describió un método para tratar los aneurismas. Heliodoro I describe la ligadura y la torsión de los vasos sanguíneos. En el siglo I después de Cristo, según Dioscorides, en su libro Herbolaria, los medicamentos procedían de la región mediterránea. En el año 100 después de Cristo, Sorano de Feso escribió un tratado de ginecología, obstetricia y pediatría. En el año 150 después de Cristo, Galeno I reconoce que las arterias llevan sangre y no aire, y que la sangre arterial venosa era diferente. En el año 1050 tenemos dos sucesos. Albucasis escribe una obra donde describe el uso del cauterio, tratamiento de heridas, fracturas, dislocaciones, así como numerosos procedimientos quirúrgicos. En el año 1050, los árabes, en lo referente a la adquisición y traducción de las obras escritas por clásicos griegos y judíos, favorecen la fundación de escuelas médicas. En el año 1300, hay un primer cirujano que se conoce como John Ardenne, quien efectúa una descripción del cáncer de recto y una operación para la fisura anal. En el año 1400, Leonardo da Vinci, con sus estudios anatómicos, funda la anatomía fisiológica y la anatomía por planos o topográfica. En el siglo XVI nace la quimioterapia con el médico suizo Paracelso, quien se le considera el reformador de la medicina. En el año 1551, Gabriele Falopio describe la cuerda del tímpano, canal semicircular, seno esfenoidal, tercer huesillo del oído. Asimismo describe las trompas uterinas, que llevan su nombre así como lo demuestran los vasos coronarios. Asimismo, un plexo nervioso del corazón. También Falopio fue quien acuñó el término placenta. En 1553, Miguel Servet publicó un libro de teología llamado Christianismi Restitutio. En el año 1559, Mate Realdo Colombo y su libro titulado De Re Anatómica. En el año 1560, Eustaquio hizo múltiples descubrimientos, entre los cuales sobresalen la trompa que lleva su nombre, glándulas suprarrenales, nervio motor ocular externo, y describió la vena pulmonar. En 1571, Andrea Cesalpino publica su libro Questionum Peripateticarum. En 1583, Andrea Cesalpino confirmó sus datos de la circulación pulmonar. En el año de 1589, Andrea Cesalpino publicó la prueba experimental en Questionum Carum. En el año 1590, Johannes Hansen y su hijo Zacharias de Middelburg, Holanda, diseñan un microscopio con un tubo de lentes en sus extremos. En 1592, Galileo Galilei inventó en la medición de la temperatura en objetos inanimados, quien medía grandes cambios y no tenía una escala, por lo cual
fue posible su utilización en mediciones clínicas. En 1598, William Harvey se inscribe en la Universidad de Padua, quien es alumno de Gabrielo Falloppio y de Fabricius. En 1599, Peter Loewy fundó la Facultad de Médicos y Cirujanos de Glasgow. En 1610, Galileo consigue adaptar uno de sus telescopios para poder observar objetos pequeños. Y asimismo no hay que olvidar que en el siglo XVII se fundamenta la existencia de hechicería y alquimia practicada. En 1614, Santorio Santorius diseña aparatos para medir la temperatura del cuerpo humano, basándose en dilatación y utilizando un sistema de tubos lleno de aire y agua. En 1622, Asselli descubrió los quilíferos. En 1628, Harvey publicó su obra clásica Exercitatio Anatomica Motus Cordis et Sanguinis in Animalibus. En 1642, Wirsung descubrió el conducto pancreático. En 1645, Florentino Foggi practicó la primera transfusión de sangre de cordero a la vena de un enfermo. En 1651, Beckett descubrió el contacto torácico. Proseguimos en 1661. Christian Huygens utiliza una escala para el termómetro con un sistema centígrado. 1665, Hooke es uno de los primeros microscopios, micrografía. En 1665, Christian Huygens utiliza parámetros de los puntos de congelación y ebullición del agua, designándolos como 0 y 100 de manera respectiva, originándose el sistema centígrado. 1666, Antonio Valsavia descubre la anatomía y fisiología del oído. En 1667, Jean-Baptiste Denis es el primero en efectuar con éxito una transfusión humana, pero son prohibidas. En el año 1671, Maupin utiliza capilares pulmonares. En 1672, von de Graaf descubre los folículos ováricos. Asimismo, tenemos que en el año de 1675, Leeuwenhoek describe los seres vivos en gota de agua sucia. Louis Pasteur y Robert Koch hacen una teoría microbiana de la enfermedad. En 1682, Giovanni Battista Morgagni hace la anatomía patológica. Asimismo, Brunner recrea las glándulas duodenales. En 1687, Gabriel de Fahrenheit hace una escala basada en la temperatura de ebullición y congelación de mezcla de hielo con cloruro de amonio. En el siglo XVIII se observa la farmacopea de las grandes autoridades médicas y de la antigüedad, figurando las farmacopeas. En 1708 existe un termómetro de alcohol, lo perfecciona a 1 de mercurio. En 1717, Gabriel Daniel Fahrenheit elabora una escala para la medición de temperatura y establece que la temperatura corporal es de 96. De manera posterior, la justa es a 98. En 1731, Francia utiliza una academia de cirugía. En 1742, Andreas Celsius hace una escala de grados centígrados, temperatura corporal en fisiológica y patológica. Asimismo, en 1743, Jean-Louis Petit hace una primera colecistectomía. En 1757, Gall utiliza frenología. En 1758, Pousselle hace unos primeros registros de presión arterial con manómetro de mercurio. En el año 1761, Leopold Augenbrugger hace un procedimiento percutorio de barriles de vino. En 1771, Albrecht von Haller recrea una farmacopea helvética. En 1774, hay una terapia magnética de Franz Anton Mesmer. Proseguimos. En 1794, Jesse Bennett hace una primera cesárea en vivo. Jules Verne hace una primera histerectomía abdominal. En 1798 hay una ligadura de arteria carótida común. En el siglo XIX se extraen los principios activos de algunas plantas medicinales. En 1800, Humphrey Davy amortigua el dolor de los pacientes que padecen infecciones dentales.
En 1809 hay una cirugía abdominal en mujer con tumor gigante en ovario. En 1899 existe una primera cirugía del abdomen por Ephraim McDowell. Asimismo, en 1818 tenemos que Ignaz Philippe Semmelweis hace una fiebre puerperal y postquirúrgica, que eran originadas por sustancias infecciosas. Teopile Hyacinthe Keinec describe un estetoscopio de madera para escuchar el corazón en pacientes con tuberculosis en su libro. En 1822, Traile de Auscultation Mediate, René Hyacinthe Argentinacinthe aparece su segunda obra, donde describe que se racionó el dedo índice izquierdo con una sierra al cortar unas vértebras tuberculosas, por lo cual muere, pero describe sus lesiones anatomoclínicas. En el año 1823, Enrique Gil Kickman utiliza anhidro carbónico como anestesia. En 1827, Leroy descubre el ácido acetilsalicílico sauce blanco. En 1837, Saquel hace unos choques de insulina para pacientes esquizofrénicos. Maduma sustituye insulina por cardiazol. Seriolti y Vinny hace los electrochoques. En 1842, Ranford Long, éter como anestesia. Garden, Colton y Horacio Wells descubren que el gas hilariante apacigua el dolor. Morton, licor del olvido. Oliverio Wendell Holmes, anestesia. Royal College of Surgeons of England en 1843. Existe un hipnotismo por medio de Jean-Marie Charcot. Tenemos, por otro lado, que en 1847 ocurre una primera resección y anastomosis e injertos de arterias. En 1843 ocurre el primer procedimiento con anestesia por Robert Liston. En 1847 ocurre un primer registro de presión arterial en quimógrafo y se sustituye éter por cloroformo. En 1848 ocurre una primera apendicectomía. En 1849 se recupera transfusiones por método de Impellover y Gravy. En 1852, Aitken construye un instrumento de mayor practicidad, haciendo más estrecho el diámetro del tubo por encima de la ampolla, lo que permite que la columna de mercurio no bajara con rapidez cuando el termómetro fuera retirado del paciente. En 1853, Reina Victoria da luz bajo efecto del cloroformo. En 1854, Florence Nightingale se enfoca en sábanas limpias y copas de vino a porro. En 1855 se ocurre una estetoscopia biauricular. En 1859 ocurre un procedimiento quirúrgico en 2 sesiones. En el año 1860 hay una curación de hernias. En el año 1862, papiro de Edwin Smith, Egipot, ocurre en 48 casos clínicos quirúrgicos. En 1862, la nostalgia resurge. Tenemos, por otro lado, en 1864, que Pasteur hace una pasteurización por vino ácido, donde se vacunaba pollos por epidemia de cólera. Bobs descubre un tumor en ovario en 1867. Dean hace una primera esplenectomía y gastrectomía. Asimismo, en 1867, Lister hace un ácido carbólico con vendas para evitar propagación infecciosa. En 1870 se descubre la quina, fiebres paródicas, morfina con opio. Asimismo, ocurre una localización de las sensitivas y motoras por medio de Gustav Fitch y Edward. Growers, Jackson y Mitchell hacen una exploración clínica de alteraciones neurológicas. En 1872, Papiro de Evers hacen una trepanación, circuncisión y extirpación de tumores superficiales practicado por sacerdotes. En 1878, James Marion Smith hace una colecistectomía planeada. En 1880, ocurre un bacilo de tétanos y un bacilo de estreptococo. Untersuchungen, vibrión de cólera y oftalmopatía egipcia.
Asimismo, tenemos que en 1881 Theodore Billroth hace una extirpación de tumor gástrico. Se utilizan guantes látex delgados en el Hospital Johns Hopkins y se estudia carbunco para vacuna de ovejas. En 1882 hay un bacilo de la tuberculosis. Carl extirpa la vesícula. También ocurre una gastrectomía total. Y Robert Koch descubre tuberculosis. En 1883 ocurre un bacilo de cólera. Asimismo, Lawson Tal hace una intervención en caso de embarazo tubario roto y ocurre una cirugía abdominal que inicia con la ginecología. En 1885 se hace la primera vacuna antirrábica en humanos por Pasteur. En 1886 se acuña el término de apendicitis. En 1888 ocurren dos sucesos. El Instituto Pasteur de París, el padre de la bacteriología, el virus filtrable, la difteria, las seroterapias, se descubren más que nada estos. También ocurre una transmisión de sífilis a monos y una peste bubónica. En 1888 ocurre un veneno de serpientes y antituberculosis. Un suero antirrábico llega a México como una primera vacunación antirrábica en México. Asimismo, Emil von Benher y Kitazaco hace una inmunidad pasiva contra tétanos y difteria. En 1889, Courvoisier extrae cálculo en coledoco. En 1890 hacen instrumentos elaborados exclusivamente de metal. En 1890 ocurren unos rayos catódicos por tubo de Crookes. En 1895, Riva Rossi hace una bolsa de goma inflable con aire envuelta en un mango y conectado a una columna de mercurio, resultando el esfigmomanómetro. En 1896 ocurre la primera radiografía en México. Se obtiene la eucania como anestesia. Asimismo, los rayos X causan quemaduras en piel y Luis Espinosa trae rayos X a México. En el siglo XX se descubre que existe antagonismo entre bacterias y que en los cultivos se puede impedir su crecimiento con extractos. En 1901 se obtienen grupos sanguíneos A, B y AB. En 1902 ocurre una apendicectomía a Eduardo VII, un grupo sanguíneo y sales de uranio. En 1914, William Bauman, manómetro de columna, aneroide y oscilómetro. Austin, Ag y Lewinson descubren un anticoagulante citrato de sodio y hacen una primera transfusión humana citrada. En 1921 se descubre la penicilina que define el estafilococo. En 1922 Howard Florey purifica la penicilina. En 1929 se demuestra la vesícula biliar y ocurre una electroencefalógrafo, ritmos alfa y beta y un patrón de epilepsia en animales. En 1932, Charles Sherrington y Edward Adrian ganan un premio Nobel por sus estudios sobre reflejos, impulsos y nervios y transmisión de las sensaciones. En 1933 ocurren efectos benéficos de compresión intestinal y radioactividad adquirida, como rayos gamma. En 1935 ocurren las sulfas bacteriostáticos y se descubre la fiebre puerperal, neumonía, erisipela y celulitis. En 1937 ocurre la primera resección de cardías por vía toracoabdominal. Landsteiner y Weiner descubren RH. En 1940 se la causa de los eritroblastosis fetal. En 1941 se aplica por primera vez la penicilina en humanos. En 1942, Shellman, Waxman, streptomicinas participan en la tuberculosis, clorimicetina, aureomicina y se descubre la streptomicina y gramicina. En 1945 se obtiene bacitracina, las cefalosporinas, bacterias gram positivas y gram negativas.
Obtenemos en 1947 el descubrimiento de la cloranfenicol, 1948 la obtención de cefalosporina y clortetraciclina, 1952 eritromicina y psicofarmacología, 1953 tetraciclinas, 1955 cicloserinas y 1956 novomicina. Por último, podemos tener que en 1957 encontramos la dimetilclotetraciclina como descubrimiento. En 1963 obtenemos que Geoffrey Hamsted y Cornick descubren la tomografía axial computarizada y antiamicina. En 1967 encontramos la tomografía axial computarizada. George Wald y Roger Walk ganan el Premio Nobel de Fisiología de la Visión y Victor Horsley es el padre de la neurocirugía. Finalmente, en 1989, la colecistectomía por videolaparoscopia. Aquí podemos tener un ejemplo de la colecistectomía. Asimismo, damos fin a la etapa científica de la medicina en esta línea de tiempo cronológicamente. Esperamos y haya sido de su gusto poder ver el video. Nos vemos pronto. Gracias.